Reflexiones Artificiales, el podcast. Hola, bienvenidos a Reflexiones Artificiales, el podcast, un programa de SMH 360 y SMH Podcast, la plataforma de contenidos sonoros y audiovisuales del sistema de medios hispanoamericanos. En este programa, como siempre, analizamos la inteligencia artificial, sus avances y lo que implica también a nivel de la sociedad. En esta segunda temporada tendremos entrevistas a profundidad con expertos en la materia de diferentes partes de Colombia y del mundo. Para dar inicio a esta segunda temporada contaremos en este primer episodio con Juan Villamil. Él es un catedrático y un docente en materia de inteligencia artificial. Se ha formado en el Tecnológico de Monterrey y en el MIT, dos grandes instituciones muy reconocidas en materia tecnológica. Él es docente en Colombia y también es tutor en maestrías de inteligencia artificial, másters de inteligencia artificial en España, y es mentor de la inteligencia artificial en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde apoya pequeñas, medianas y grandes empresas en este aspecto. Juan, muchas gracias por aceptar este espacio. Bienvenido a SMH 360. Muchas gracias por la invitación. Bien, Juan, quería comenzar preguntándote un poco, pues tú llevas más de 15 años, digamos, en el mundo de la tecnología y trabajando con diferentes empresas, y quisiera preguntarte qué fue lo que te motivó inicialmente a entrar en el mundo de la inteligencia artificial, en este mundo tan cambiante. ¿Qué me invitó? Lo que me invitó realmente fue la pasión. Pues desde pequeño me gustaba saber cómo funcionaban las cosas, entonces siempre buscaba cómo desarmar el carrito, cómo hacer pues esta lógica, y siempre pues me apasionó este mundo de saber qué había más allá. O sea, aquí más allá. Bien, y viendo el tema de la inteligencia artificial, que es un tema pues, muy movido, muy cambiante, ¿qué crees que es clave o cuáles son las habilidades esenciales o esos aspectos que tú consideras importantes precisamente para triunfar en este ámbito? Los aspectos claves para triunfar en la inteligencia artificial. De hecho, yo doy clases, de hecho en mis clases en la universidad enseño a utilizar a diferentes estudiantes de diferentes carreras. Inteligencia artificial, y el consejo es el mismo. Tiene que tener usted empatía por el ser humano, porque pues la IA es una herramienta. No nos va pues por el momento a reemplazar. Entonces, tener empatía por el ser humano que está al otro lado, que es lo que yo deseo automatizarle, entender cuál es su problema de fondo, tener una comunicación clara. Si yo no soy lo suficientemente claro con una IA, muy posiblemente va a hacer algo incorrecto y no lo que yo necesito que haga. Creo que en eso se podría resumir como los consejos generales para cualquier profesional que desee manejar una inteligencia artificial. Bueno, dices que inicialmente no ves que sea posible que la inteligencia artificial reemplace a los humanos, y esa es precisamente una de los aspectos que más se critica y que más se cuestiona pues, por el público general de la inteligencia artificial, de que eso va a llegar a reemplazar a los seres humanos o va a eliminar trabajos. No es posible o en este momento, más bien mi pregunta es, ¿cómo sería en el futuro, pues cómo se verá en el futuro el tema de la empleabilidad, pues precisamente con la llegada de estas inteligencias artificiales? Sí va a haber un cambio, hay una pues transición importante. De hecho, para el sector agro, cuando salieron las máquinas de arado, se pensó pues que el campo se iba a acabar, que los campesinos se iban a acabar, que las cosechas se iban a hacer todas con máquinas, y que pues iba a generar un gran desempleo. Si usted mira los sembradíos de papa, todavía hay seres humanos pues operando estos sembradíos, operando estas máquinas. Lo que tuvieron que hacer los campesinos fue tecnificarse y aprender a manejar motores. Eso les dio como una ventaja competitiva. No sacó al campesino de la ecuación, fortificó al campesino. Yo tengo maestría en inteligencia artificial y yo no temo que una IA me quite el trabajo. De hecho, yo utilizo diariamente muchas inteligencias artificiales, y es como lo que soñábamos cuando pequeños, ¿no? Siempre queríamos ser súper poderosos, nos colocábamos la capa aquí, que era la toalla, y queríamos volar. Eso lo podemos hacer actualmente con la inteligencia artificial. O sea, yo soy 10 veces más productivo porque utilizo muchas IAs que son como asistentes a mi servicio. No me quita el trabajo, pero sí me lo potencia. El único caso a donde de pronto veo cierto riesgo
es en esos casos donde de pronto el profesional se encargó de formarse copiando en alguna IA, copiando y pegando los trabajos, donde de pronto la formación y el trabajo es tan repetitivo que no hace falta ni siquiera un ser humano, porque pues de hecho la ingeniería de sistemas se inventó para automatizar procesos y no se inventó hace un año, ni hace dos, hace más de 50 años existe la ingeniería de sistemas y los programas. Creo que en esas labores de pronto va a haber un poco de riesgo. A los próximos 10 años, yo ando seguro que la inteligencia artificial va a ser una potencialidad para el ser humano. De hecho, hace poco Estados Unidos sacó una circular donde los profesionales que sepan manejar inteligencias artificiales son primordiales para conseguir visas, para conseguir trabajo en Estados Unidos y tienen un tratamiento especial porque es algo de seguridad nacional. Saber implementar inteligencias artificiales y no habla de ingenieros, o sea, en ningún lado dice ingenieros, en ningún lado dice, no, dice cualquier profesional que sea capaz de manejar una IA. Entonces, en ese sentido sabemos que, pues, no creo que la vaya a cambiar. También fue el miedo cuando salió el Internet. Entonces, todos los que hacían consultoría, servicios, dijeron, no, pues, ya se va a acabar mi trabajo, porque uno busca en un navegador y aparece toda la información. ¿Se acabó el trabajo? No. Hay 20.000 empresas de consultoría, sin importar que la gente pueda buscar en Google cierta información. Necesita la empatía del ser humano al otro lado, que entienda el caso de uso, que entienda qué es lo que hace la empresa. Y pues no se acabaron las empresas de servicio. Creo que cuando se tecnificó con Google, crecieron más empresas de servicios. De hecho, se democratizó la información, que era algo que era muy complejo de acceder en los 80s, en los 70s y en décadas anteriores. Bueno, y antes de eso me mencionabas el tema de la inteligencia artificial y un poco el tema de la academia, ¿sí? Pues veo que tú eres docente, efectivamente, como dices, tienes una maestría en inteligencia artificial. Entonces quisiera saber un poco cómo se va a adaptar o qué desafíos tendrá que abordar la academia y las diferentes facultades precisamente para, para lograr adaptarse y pues crear formaciones que sean pues óptimas para los profesionales del futuro. Creo que ya se adaptó, o sea, creo que ya hay, las que no se han podido adaptar están perdiendo terreno. De hecho, creo que la educación en el mundo ya se adaptó a la inteligencia artificial. Las que están rezagadas de pronto son las universidades que poco brillan, o son las academias que poco brillan y pues van a quedar rezagadas en el tiempo y de pronto van a cerrar. Pero las universidades famosas que todos conocemos ya se adaptaron hace un montón de tiempo a este tipo de educación. Hay varias adaptaciones. De hecho, la academia está respondiendo, creo que de una forma al unísono a la industria, que era algo de pronto que estaba desligado en Colombia. Pues como adentró al modelo norteamericano, donde la universidad trabaja de la mano con la empresa. Y pues veo varias adaptaciones. Adaptación número uno, que en casi todas las materias de estas universidades que son pioneras, la inteligencia artificial es un eje fundamental de todos los ejercicios. No estamos haciendo lo que pasaba pues en el oscurantismo, con la Iglesia Católica y con Copérnico, donde tener ideas innovadoras era sancionado con la horca, sino creo que estamos en la época donde se le invita a los estudiantes a que utilicen inteligencias artificiales porque potencian sus cualidades. Y los ejercicios se hacen de tal manera que resuelvan problemas reales, ya no teóricos, como en los 90, como en los 2000, que era un problema teórico, vaya, averigüe y haga un caso de estudio que no tiene nada que ver con la realidad, sino ahora coja una IA y resuelva un problema en la realidad. Creo que eso ya está pasando. De hace poco una conferencia para un gremio específico donde la mitad se oponía. Misma lógica de la iglesia en ese momento, donde no se oponen a esas nuevas ciencias, pero soy mentor para la Cámara de Comercio de las empresas mega, las empresas más grandes del país, y las empresas que van siendo punta de lanza, o sea, las que más facturan, las que son más grandes, son las que están no aborreciendo estas tecnologías, sino las incluyen dentro de sus procesos, forman a todos sus funcionarios y hacen que sea 10 veces más rentable la empresa, 10 veces más ágil, y sus funcionarios los potencias con inteligencia artificial. Entonces ya creo que hay una sinergia entre la educación y la IA.
muchos la satanizan, que es que no se debe utilizar. Es como si hoy yo le dijera a alguien, no, pues no utilice Excel, o sea, coja un papel y haga las divisiones con papel, sería impráctico. No utilice Google, o sea, vaya, coja el bus, vaya hasta la biblioteca más cercana y averigüe allá. No, ya no se hace, eso es impráctico. Y creo que las universidades ya se están adaptando a este cambio. Bien, y pues si hablamos del tema de las universidades y vemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial pues facilita un poco el proceso de aprendizaje, ya que se le puede preguntar y contrapreguntar pues con base a al tema que se desea aprender, ¿cuál será un poco el futuro de las academias precisamente o de los docentes para formar a los demás estudiantes? Es decir, ¿cuál será el factor diferencial entre un docente humano y una inteligencia artificial? Pasa lo mismo actualmente, o sea, creo que es el mismo factor diferencial. Cito a la DIAN. La DIAN le dice, haga usted mismo su declaración de renta. La DIAN es una institución bastante grande, tiene varias inteligencias artificiales llamadas RPA que automatizan el proceso para la declaración de renta. Yo podría hacer mi declaración de renta yo mismo, con ese eslogan que hacen ellos, pero ¿cuál es el diferencial por el cual yo llamo a mi contador y le digo, venga, compadre, tomémonos un café y hágame la declaración de renta? Porque esa persona que yo estoy llamando tiene empatía. Si yo cometo cualquier error dentro del portal de la DIAN, me multan. Si yo hago un error dentro de mi empresa, gracias a que una IA no me orientó correctamente, la IA no tiene empatía. La IA no tiene creatividad, porque para tener creatividad hay que tener cuerpo físico, ¿no? Hay que tener intestinos, hay que poder enamorarse, tener sentimientos. Eso la IA no lo puede replicar. En ese sentido, creo que el factor diferencial es el mismo diferencial que hay en este mismo momento, porque en esa misma lógica yo, pues, ¿para qué voy a la universidad? Yo solamente googleo y consigo 20.000 información en Google y pues nunca voy a la universidad. Realmente no funciona. Sabemos que las universidades más prestigiosas es porque tienen ciertos profesores con experiencia vivencial, o sea, experiencia humana, que pueden hablar desde su experiencia como seres humanos de los fracasos, de los éxitos, y pueden orientar de una forma única a sus estudiantes. Entonces, pues en ese sentido creo que no hay, como no hay una discusión de yo decir, o pregunto a Google, o voy a la universidad, o miro un video en TikTok, o voy a la universidad, tampoco está la discusión de si le pregunto a una inteligencia artificial o voy a la universidad. De hecho, creo que el profesor puede orientar con su experiencia a utilizar estas IAs, pero creo que lo más valioso, más que una plataforma, más que una herramienta, es como la vivencia del profesor, la experiencia como ser humano y la orientación que le puede dar a sus estudiantes. Intente hablar con un curso virtual, es imposible. ¿Qué pasa si usted tiene una pregunta que desea hacérsela a alguien que esté pasando por un problema suyo? Claro. Listo. Y ahora hablábamos también del tema de empresas, ¿sí? Pues veo que tú eres, digamos, mentor en el tema de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y uno de los beneficios que precisamente tiene la inteligencia artificial, para, pues sobre todo las inteligencias artificiales generativas, para las pequeñas empresas y para los emprendedores, es precisamente solucionar y apoyarles en el tema, por ejemplo, de ideas, de ideación, de, por ejemplo, de creación de contenido también, de copywriting, y es cómo son esos beneficios y cuáles son los principales beneficios precisamente para las empresas emergentes del uso de las inteligencias artificiales. Hay grandes beneficios, digamos, uno de los que más hemos pues identificado, y hoy tuve como 4 reuniones con 4 empresarios que desean implementar IAs dentro de sus procesos, y la lógica es la misma. El pequeño empresario latinoamericano no tiene el mismo capital que el microempresario europeo o norteamericano. Eso significa que aquí hay una escasez de dinero. Contratar a una persona vale lo que valga la persona más el 45%, que son cesantías, eh, pensiones, todos estos pasivos que hay. Entonces, y pues casi nadie trabaja por el mínimo, ¿no? O sea, digamos un sueldo mínimo en ciertas áreas son 3 millones de pesos, más todo lo de ley son como 4 millones y medio. Entonces, haces el microempresario, ya hablaba con uno que le va bien,
pero es una sola persona. Es una sola persona y una secretaria que le ayuda a agendar citas. El mayor beneficio es que con estas tecnologías se democratiza una tecnología que solamente antiguamente tenían acceso los grandes. La IA no es de ahorita, o sea, la IA se volvió famosa con ChatGPT. La IA tiene, sus bases son de los años 50, para la Segunda Guerra Mundial. Se volvió muy fuerte a nivel mundial para las grandes empresas, o sea, no para las pequeñas, por el costo. Hace más o menos unos 15 años. Entonces, realmente la inteligencia artificial está dentro de nosotros hace más de una década, casi dos, masivamente, pero no era asequible para los pequeños empresarios. Costaba tanto que era muy difícil poder acceder a ella. Entonces, ahorita le dan herramientas muy grandes a empresas muy pequeñas para que ellos puedan crecer como crecieron los grandes. Ya, y pues por ejemplo, ¿cuáles son un poco esas recomendaciones que se le pueden entregar también a las empresas para hacer uso de manera eficiente de la inteligencia artificial y pues precisamente beneficiarse de esa democratización de las tecnologías? Daría varias recomendaciones. En recomendación uno, busque mentoría de un ser humano para que le enseñe a manejar las IAs con base en su negocio. Su negocio es único. Tener un curso genérico va a hacer que usted pierda, bueno, pues va a ganar ciertas skills, ciertas habilidades, pero va a ser un curso genérico. Usted no le puede preguntar al curso. Ese curso no lo va a enfocar a usted a resolver su negocio, pero sí va a fusilar un montón de tiempo. O sea, busque una formación específica para que alguien lo oriente con base en su negocio, cómo sacarle el mayor provecho a esa tecnología. Sino lo que usted va a hacer, digamos un caso ejemplo, conozco una empresa que ellos comenzaron a utilizar ChatGPT. Daban 7 prompts con el daño ambiental que eso significa, porque pues cada vez que hay un prompt se gastan 2 vasos de agua para hacer una función que con solamente una orden la podría sacar, pero la señora no sabía. Había hecho un cursito virtual de unos dólares y había aprendido una forma generalizada, porque pues lo que hacen ellos para optimizar esas ganancias de los cursos es hacer cursos generales. Pero pues todas las empresas no se parecen, todas las empresas no hacen lo mismo. Eso uno. Dos, verifique cuál es el proceso que más le duele. Porque una cosa es utilizar esas inteligencias para que me den ideaciones, como esos LLMs que son gratis, que con una buena mentoría usted lo va pues, a optimizar. Y otra cosa son las IAs, que automatizan procesos dentro de su empresa. Entonces, digamos, en esta busque la mentoría de una buena academia, un buen instructor, para que lo oriente rápido de la forma más inmediata. Con esta otra, mire qué es lo que más le duele a su empresa, cuál es el proceso más costoso, cuál es el proceso que está generando más errores, y pues intente automatizar eso. No lo intente hacer todo solo. Creo que ser el chico orquesta es el problema de mucho empresario latinoamericano. Quieren hacer todo solo. Es bueno pedir ayuda. Y más si una empresa, si alguien los puede orientar y resolverle lo que usted tiene en un día, a que usted se ponga a testear un mes, 2 meses, 3 meses, 7 meses, porque la competencia ya resolvió lo que ese pequeño empresario hasta ahora va a testear. Bien. Y para hacer unas conclusiones un poco generales, lo que tú más mencionas es que la inteligencia artificial precisamente no reemplaza a los humanos por el tema de la empatía y de la creatividad. Eh, pues viendo un poco el avance de la inteligencia artificial, sobre todo en estos últimos años, ¿existirá alguna fecha puntual o existirá en algún futuro el momento en el que la inteligencia artificial logre dominar esas habilidades o esas cualidades? Pues hay unos papers del MIT que hablan de dos tecnologías complementarias que todavía no están suficientemente desarrolladas. O sea, son papers científicos. Un paper habla sobre la computación cuántica. La computación cuántica tiene una capacidad increíble de resolver problemas, pero todavía no hemos resuelto problemas de esa computación completamente. Tanto que para poder entender la computación cuántica hay que colocar una computadora normal para que nos traduzca, porque todavía no hemos resuelto eso. Y la inteligencia artificial del otro lado. Teóricamente, o sea, siendo muy benefactor, muy posiblemente la computación cuántica en el 2050 ya podamos entenderla bien e integrarla con inteligencia artificial.
De hecho, fue un tema de discusión en una clase. Yo tuve el privilegio de estudiar en MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien ha inventado pues, las bases de la IA, quien inventó el Internet, y una de las discusiones en una clase fue esa, o sea, ¿cuál va a ser el futuro? Entonces, el futuro, desde la universidad número uno de ingeniería en el mundo, eh, al unísono es cuando se pueda unir la computación cuántica con la inteligencia artificial. Puede ser a mitad del siglo, más o menos. Esperemos estar todavía viejitos, pero buenos para esa época, para poderlo ver. Bien, y quiero cerrar preguntándote un poco los desafíos éticos que aborda pues precisamente la inteligencia artificial. Pues más que todo en el tema de generación de contenidos y pues vemos que la inteligencia artificial es capaz de crear contenido, por ejemplo, en textos muy similar al de los seres humanos y es capaz también de crear contenidos en imágenes para asimilar o para crear situaciones irreales o alterar de manera digital esas imágenes, audios o inclusive también y videos. ¿Cuáles son un poco esos desafíos éticos que debe abordarse en el tema de la inteligencia artificial? Creo que siempre han estado los desafíos éticos. De hecho, pues no sé, la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica, la tecnología no es buena ni mala. El ser humano puede tomar decisiones, ¿no? Si utilizar la tecnología para el bien o para el mal. Sacando un ejemplo un poco más amplio, pues el estudiante siempre ha tenido la posibilidad de copiar en Internet, copiar y pegar, o tener el texto y parafrasearlo, no es actual. Eso viene desde siglos antes. De hecho, Sócrates lo decía, ¿no? También, o sea, desde su época porque él era profesor. Ahora hay nuevos desafíos porque facilita más esta lógica, pero creo que de ahí viene el enfoque, ¿no? O sea, deberíamos utilizar estas herramientas para resolver problemas reales y no quedarnos en cosas repetitivas, porque de hecho ya Google está perdiendo la relevancia, porque ya ChatGPT busca en Internet, después ya la gente busca más en ChatGPT que en Google, simplifica la información y le da cierta lógica a uno. Entonces creo que lo interesante sería contrarrestar eso y contraponerlo con la realidad. Siempre han habido desafíos éticos, ¿no? En todas las profesiones, ¿no? Si yo soy de las fuerzas militares, entonces tengo ciertas lógicas éticas, pero si yo soy abogado, también tengo ciertas lógicas éticas. Si yo soy ingeniero, también tengo ciertas lógicas éticas. Lo único que hace la inteligencia es potenciar mi lógica como ser humano. Creo que sería una buena lógica, de hecho lo dijo el CEO de NVIDIA, donde debemos potenciar las carreras y las cualidades del ser humano. Debemos creo que enfatizarnos en esa ética del ser humano y creo que el ser humano, de hecho, si lo miramos desde la antropología, debería ser el centro, no la máquina es una herramienta, pues como en este momento que hay una herramienta, una cámara, una computadora que nos sirve de herramienta para nosotros. Claramente la IA saca un montón de contenido, pero la mayoría es genérico, no es capaz de hacer contenido tan auténtico como lo hace un ser humano. Muchísimas gracias nuevamente, Juan, por tu tiempo, por este espacio y pues por aceptar esta invitación. Listo, muchas gracias por la invitación a este espacio. Con esto llegamos al fin de este primer capítulo de Reflexiones Artificiales, el podcast, en su segunda entrega, en su segunda temporada. En este capítulo tuvimos la oportunidad de analizar junto a Juan Villamil las implicaciones de la inteligencia artificial, los beneficios que tiene también para las pequeñas empresas y desvelamos un poco, ¿sí? Le dimos claridad a esos mitos, a esos bulos que hay sobre el tema de la inteligencia artificial y la empleabilidad. Pues bien, como todos ustedes, muchísimas gracias como siempre por sintonizarnos, por escuchar este espacio, por hacer parte de Reflexiones Artificiales, el podcast. Los invitamos, por supuesto, a que sigan informándose por medio de smhnoticias.com y de las redes sociales de SMH360. Nos vemos en una próxima entrega en SMH Podcast. Gracias.